Hola, ¿cómo están? Hola a Aquí todos. estamos nuevamente compartiendo este lindo tiempo de café con Con raíces. aroma Torah. Aromatora, por Amén. supuesto. Siempre es una bendición poder compartir la porción diaria que Amén. tenemos, que el Padre nos entrega en esta oportunidad con la Parashá Re, que es mira, Observa. observa, ¿ya? Y la quinta liyá, ¿cierto? Donde vamos a estar leyendo desde el libro de Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29. Antes vamos a hablar, por Amén. supuesto, para que siempre sea el Ruach, su espíritu de verdad, guiándonos en la palabra. Amén. 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 Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo donde tú nos enseñas a mirar, a observar, donde nos entregas y repite los mandamientos para que sean recordados. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, el Ruaj, Señor, vaya en nosotros cada día también ministrando, haciendo que podamos entender cada uno de ellos. Padre, gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Bien, entonces vamos a leer, ¿cierto? Que son, la verdad, 7 versículos, 8 versículos, y luego vamos a estar comentando, ¿cierto? De un tema bien interesante. ¿Ah? ¿De qué es? Sobre los diezmos. Del diezmo. Oh, el diezmo. Amén. Muy interesante lo que vamos a ver en esta porción. Amén. Vamos a Amén. leer entonces. Bueno, habla sobre los diezmos anuales y trienales. Ya. Tri Anuales. o trienales, claro. Trienales. Ah, Sí, ya. ahí está, trienales. Dice, Trienales. diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda al campo cada año. Y en el lugar que escoja para que allí sea invocado su nombre, comerás ante Adonai tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Adonai Elohim todos los días. Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo por estar demasiado lejos de ti, el lugar en que Adonai tu Elohim escogió para que allí sea invocado su nombre, cuando Adonai tu Elohim te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano, irás al lugar que Adonai tu Elohim te haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma. Y allí comerás delante de Adonai tu Elohim, y serás alegrado tú y tu casa, junto al levita que esté en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el prosélito, y el huérfano, y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y serán saciados, a fin de que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que hagas. Amén. 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 Y faltó el 29. Perfecto. Entonces aquí, bueno, se toca un poquitito el tema del diezmo, dando bastantes detalles, ¿cierto? Obviamente nosotros hoy día a través del hebreo, ¿cierto? Vamos comprendiendo un poco más en profundidad. Y qué interesante porque esta porción es observa, Mm. ¿cierto? Mira, observa. Es detenernos a mirar algo con mayor detención, con mayor, con mayor análisis y es por eso que aquí podemos ver, ¿cierto? Cómo se compone el diezmo, ¿cierto? Que se entrega, que importante destacar que está aquí establecido, ¿cierto? Del producto agrícola, ya donde también se entregan, ¿cierto? Los primogénitos de los animales, ¿cierto? Eh, por lo tanto, está enfocado siempre en la comida, ¿m? En el alimento. De hecho, siempre nosotros hablamos del diezmo, dice, y traed los diezmos al alfolí y haya Comida en tu casa. O alimento alimento en tu en casa. mi casa, Claro. ¿cierto? Y probadme en esto, dice Adonai el Señor. Amén. Entonces, se dan cuenta, lo más importante es que está enfocado al alimento, que es la provisión, ¿cierto? Más importante que en este sentido requerían los levitas, ¿cierto? Sacerdotes, levitas, pobres, huérfanos, viudas. Y extranjeros.
y extranjeros, ¿cierto? Que necesitaban, ¿cierto?, ser sustentados, principalmente los sacerdotes y los levitas, porque ellos no, en primer Tenían lugar, necesidad. al ser de la tribu de Leví, no tenían una porción de tierra, por lo tanto no tenían, eh, Cómo sembrar, cómo exacto, no cosechar, tenían para con sembrar, tierras. cosechar, ¿cierto? Y por lo tanto, Y tampoco se dedicaban y no muchas se veces a eso. dedicaban a ese trabajo, ¿cierto? Porque su servicio era administrar en el templo, en las ofrendas, en el servicio Claro, que requería diariamente, ¿cierto? cada ofrenda. La adoración al Señor. Claro. Entonces, obviamente ellos eran sostenidos por las demás tribus y por todo el pueblo. Ahora, entonces aquí estamos viendo primero qué es diezmar fielmente. Acá hay un dato bien interesante. En hebreo, la palabra diezmo es maaser, ¿ya? Y tiene su raíz en hacer, que es riqueza o rico. Mm. Entonces, cuando dice diezmarás fielmente, está diciendo allí en hebreo hacer, maser. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que en el fondo está implícito? Hay una bendición. ¿Ah? Por Mm. eso siempre relacionamos nosotros el diezmar con Claro, con bendición, con bendición. provisión, porque incluso dice, la palabra dice, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que Mm. sobreabunde. Entonces, es muy cierto, la palabra maaser está relacionada con la palabra hacer, que significa rico, riqueza. Entonces, de alguna manera, diezmar tiene relación con riqueza. De hecho, eso es algo que hoy día, ¿cierto? El pueblo de Israel no lo practica, no lo puede practicar, ¿cierto? Porque precisamente no hay templo, no hay Mm. levitas, pero ellos lo hacen de una manera quizás simbólica, podríamos decirlo, o más bien lo hacen de una forma que hoy día se considera a través de la halajá, que son como las leyes rabínicas, Rabínicas. ¿cierto? Y de hecho de la tradición farisea precisamente, ellos entregan el 10% de sus ingresos, Mm. ¿eh? Y los hacen a través de obras de Como caridad, sedacá. Sí. claro, como el Sedacá, como las obras de justicia. Entonces ellos también apartan, y muchos judíos que son muy prósperos tienen ese hábito de Mm. apartar el 10% de sus ganancias y entregarlas a los pobres, ayudar a las personas con necesidad. Por ahí hay uno bien famoso acá Mm. en Chile, ¿cierto? Que no lo vamos a mencionar, pero que siempre está regalando dinero muchas veces a personas o ayudando, y es porque ellos tienen integrado como un concepto Mm. de bendición, como un concepto de riqueza, ya el entregar un diezmo, un 10%. Y a veces un poco más, en realidad. Claro, Es exactamente. Por como. ahí hay muchos testimonios de Mm. personas que han comenzado entregando el diezmo y después han subido al 20%, al 30%. En realidad es un principio de dar, es un Sí. principio que requiere también administración, requiere mayordomía, requiere un orden. ¿Ah? Claro que sí. Y por lo tanto el dar siempre va a traer bendición. El dar, el Mm. bendecir, el ayudar, ¿cierto? Sin pensar recibir algo a cambio. Pero ahora, yendo al diezmo bíblico, ¿cierto? Al diezmo que tenemos aquí, más allá de cómo se practique hoy en día o la forma en que uno lo pueda aplicar hoy, porque si vamos al estricto establecimiento del diezmo estaba enfocada en aquellos que tenían tierras, Mm. ¿cierto? Y que tenían sus cosechas, Mm. ¿ya? De ahí tenían que apartar el diezmo de la cosecha y también los primogénitos de sus vacadas y de todos sus animales. ¿M? Entonces, en primer lugar vamos a tener el maaser, que le vamos a llamar el diezmo eh, primero, el diezmo primero, o el maaser rishon, Rishon, sí. ¿ya? Que sería entonces el 10%, Sí. el 10% precisamente de todos los productos agrícolas Agrícolas, y ganaderos. ganaderos, ¿ya? En este caso no es el 10% de los animales, sino los primogénitos Mm. de los animales, ¿ya? Pero sí el 10% de la cosecha.
Y este Maaser Rishon, que es el diezmo primero, o el primer diezmo, iba a los Levitas. levitas, ¿ya? Este diezmo era entregado a los levitas, y este diezmo se entregaba de el primer año, el segundo año, el cuarto año, el quinto año. ¿Ya? Sí, ahí es que hay un cuadro. Yo sé que al principio igual eh, es un poquito a lo mejor enredado, pero es importante tener presente lo siguiente, que el diezmo se entrega todos los años a excepción del séptimo año. Sí, el séptimo. Y hay un ciclo de 7 años, ¿ya? Es importante, los ciclos en la Torá son de 7 años. Entonces tenemos el año 1, 2, 3, hasta el 7. El 7 no se entrega ningún diezmo. No, porque... Pero el Maaser Rishon, que es el primer diezmo, precisamente se va a entregar el año 1, el año 2, el año 3. Ah, perdón. Mira, ahí estaba confundiéndome. El Maaser Rishon se entrega todos los años, ¿ya? Va a haber una diferencia en el segundo y tercer diezmo que ya no vamos a comentar. Sí. Perdón, me estaba equivocando en eso. Entonces tenemos que el Maaser Rishon se va a entregar a los levitas todos los años. Sí, porque precisamente el diezmo Ujú. es sobre agrícola y ganadero, o sea, ellos le entregaban sus alimentos para que fueran administrados durante todo ese año y puedan tener provisión para poder alimentarse ellos y Claro. poder tener el producto ganadero. Exacto, porque el séptimo año todos los campos quedaban libres. Libres, claro. Todo quedaba libre y todos podían comer y Ujú. alimentarse, porque eso también Todo. mostraba que la tierra era del Señor. Ujú. Bien, entonces tenemos el Maaser Rishon, que en el fondo es el primer diezmo que está enfocado a los levitas. A los levitas, ¿Ya? sí, Ahora, a su vez, los levitas diezmaban también Ujú. al sumo sacerdote, al cual, ¿ya? claro. A los sacerdotes. Luego tenemos el segundo diezmo, o el Maaser Sheni, ¿ya? Entonces, el Maaser Sheni se entregaba los años 1, 2, 4 y 5. Ahí sí, estaba, bien, ahí sí. sí, ahí sí. Entonces, los años 1, 2, 4 y 5 se entregaba adicionalmente al primer diezmo, se entregaba un segundo diezmo. Sí, porque eran de otros productos. Pero ojo, este diezmo en el fondo no se entregaba, este diezmo se guardaba para celebrar, ¿cierto? En Jerusalén, ¿cierto? Las fiestas. Sí, Principalmente las fiestas de fin de año, sí. ¿ya? Que eran las fiestas que vienen ahora en otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿ya? Porque allá en Sukkot teníamos toda la cosecha ya del año, todos los frutos. Ya pasamos por los primeros frutos, las primicias, todo eso, y llegamos finalmente a Sukkot, donde todos se reunían en Jerusalén, y este diezmo era para comer, para gozarse, porque eran fiestas de mucha alegría, de mucho gozo, de comer, de regocijarse delante de la presencia del Señor, y todo eso en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasaba si las personas vivían lejos de Jerusalén? Ellos tenían que vender sus productos Ujú. y después, cuando llegaban a Jerusalén, decía la palabra ahí que los podían gastar en lo que alegre su corazón Sí, para poder alimentarse. correcto. Y ahí, bueno, habla que era, ahí se habla sobre el diezmo del grano, del mosto y del aceite, igual del primogénito de las vacas y de las ovejas, Ujú. que el Maaser Sheni. Correcto. Así es. Y luego tenemos un tercer diezmo. Tercer diezmo, que es el Maaser Ani. ¿Ya? Entonces en el primer diezmo, Maaser Rishon, todos los años, los 6 años del ciclo de 7, el Maaser Sheni, que eran los años 1, 2, 4 y 5, y luego el Maaser Ani, que son los años 3 y 6. ¿Ya? 3 y 6 tenemos entonces el tercer diezmo, que este va dedicado o destinado para alimentar a los pobres, huérfanos, viudas, Y extranjeros. extranjeros, sí. ¿Ya? Interesante. Entonces tenemos así estos 3 diezmos distribuidos también
Sí. en este ciclo de 7 años, con excepción del séptimo, por supuesto, que era un año de liberación. No se trabajaba la tierra, por lo tanto tampoco se diezmaba de la cosecha, porque no se cosechaba en ese año. ¿Mm? Sí, claramente aquí era en el diezmo, en el año 3 donde no se daba el otro diezmo. Exactamente. Entonces, el año 3 y el año 6 no se entrega el segundo diezmo, ¿cierto? Sino que se entrega un tercer diezmo, ¿ya? O un diezmo distinto, que es el Maaseraní, que sería para los pobres huérfanos, viudas, extranjeros. Entonces, tenemos esos tres tipos de diezmos, ¿ya? En el fondo, todos los años se daban dos tipos de diezmos, no tres, dos tipos de diezmo, ¿cierto? Según el año que correspondía. Y además había lo que se llama una ofrenda apartada, especial, que era lo primero que se tomaba para el sacerdote. ¿Mm? Y esta es la ofrenda terumá, ¿ya? Terumá, que es una porción escogida, una porción especial, que se entregaba al sacerdote, al sumo sacerdote. Y por lo tanto, tenemos allí que esta terumá correspondía al 2,5% de lo que tenías. Entonces, si hacemos un ejercicio, en el primer año se entregaba la terumá, porque todos los años se entregaba la terumá, los 6 años del ciclo, y por lo tanto teníamos un 2,5%. Después de eso que nos quedaba, se daba un diezmo, ¿ya? Luego de lo que quedaba, se sacaba el segundo o tercer diezmo según correspondía el año. Y por lo tanto, eso nos va a dar un total de un 21%. ¿Mm? Casi un cuarto de todas tus ganancias. Correcto. Un 21%. Hay muchas personas que hoy día entregan el 10% y aún así a veces, digamos, uno lo ve mucho. ¿Ah? Mira, Porque también se entrega de alguna manera hoy día un es que impuesto. claro, eso yo iba, porque O cuando sea, finalmente entregas mucho es más, harto lo que se... claro, porque por algo cuando decía el pueblo quería un rey, Ujú. y como que el Señor le decía, ojo, pero si quieres un rey vas a tener que mantener a ese rey. Y van a tener que ser añadidos los impuestos, que hasta el día de hoy cargamos y que va Claro, más o menos en referencia a lo que claro, estás hablando. O sea, hay una cantidad importante que hoy día no tenemos un rey, pero hay un gobierno claro, que rige a todas las naciones y correcto. es el dinero de nosotros que hay que Mm. entregarlo en ese... todavía que estamos Y alejados. más aún este 21% en total que se da anualmente, acarreaba una bendición también. Claro, sobre todo. Siempre el dar al Señor va a haber una bendición. Más allá si se entrega un diezmo, un veintiesmo, un treintesmo, lo que usted quiera entregar de alguna manera, siempre va a ir asociado a una bendición. Ahora, esto sí o sí se va a aplicar en la tierra Claro, cuando entremos a eso la sí. tierra prometida Ujú, en el milenio. O sea, esto sí o sí se aplica porque por algo el Padre nos está enseñando esto. correcto, Cuando ya tengamos otra condición. así es. En el milenio, por supuesto, sí o sí se Ir a va Jerusalén a diezmar, sí, a ¿cierto? disfrutar. Y vamos a ir a comer, ¿cierto? A Jerusalén Sí. con el Señor, por supuesto, y disfrutar de la abundancia que Él nos va a entregar. Entonces, eso más o menos conforma lo que es el maaser o el diezmo, ¿ya? Que por supuesto nos entrega un principio de bendición, un principio de mayordomía, un principio también de reconocer de que todo lo que recibimos viene de Él, ¿ya? Y por supuesto aquellos que tendrán herencia en la tierra, ¿cierto? Glorifican y honran al rey entregándole su diezmo, su primicia, porque eso es el reconocimiento de aquel que es el dueño de la tierra. ¿Mm? El dueño de la tierra, el que nos provee todas las cosas. Y es más, una buena noticia, en el milenio usted no va a tener que plantar, regar, lo único que va a tener que hacer es cosechar, es recoger y en abundancia. Entonces fíjense cuánto más los diezmos serán abundantes
La provisión que Él va a dar es inmensa y yo creo que obviamente para aquellos que hoy día también practican de alguna manera, ¿cierto? El principio, que es sostener, ¿ah? Podemos llamarlo diezmo, podemos llamarlo ofrenda, pero cuando enfocamos, ¿cierto? El sostener a aquellos que sirven en la obra, ¿cierto? Aquellos que están en necesidad, Principalmente la familia. familia que está en necesidad, hermanos que están en necesidad. Primero siempre hay que partir por la casa. Sí, por eso, de ¿Ah? hecho decía Yeshua a los fariseos, o sea, le das, te excusas en darle a los sacerdotes, ¿cierto? En cumplir con eso, pero descuida de darle a tus padres. Correcto. Ahí, Ya. ahí Yeshua también resalta el mandamiento de honrar a los padres y a la madre. O sea, imagínense si hay un padre, una madre que está en necesidad o Necesidad. no tiene el sustento suficiente, los hijos deberían siempre privilegiar el sostener a sus padres, ¿cierto? O parte de la familia que esté pasando una necesidad. Deberíamos nosotros siempre disponer de algo para Mm, ayudar, bendecir. Luego tenemos a los pobres, a los huérfanos, a a la las hermana de la viudas. fe. Entonces, yo creo que lo importante aquí es, más que si damos el diezmo o el 21% ahora, no sé, o no lo damos o lo consideramos ofrendas, porque también en estricto rigor, ¿cierto? Si nos regimos a la Torá, claro, no podríamos decir que hoy día tenemos que diezmar, ¿ah? Pero está hablando acá que el solo hecho de dar, de apartar y de cumplir este propósito, fíjense cómo el Señor se preocupaba de sostener a los que no tenían, Mm. traía bendición al pueblo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros apartamos y cumplimos este propósito, eh, estamos realmente enfocándonos en el propósito de la Torá. Y se me viene, ¿cierto?, este pasaje donde Yeshua dice, estuve enfermo, ¿cierto? Y no me visitaste. Mm. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, no me ayudaste. Y algunos le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti? Sediento, hambriento. Y Yeshua responde, lo que hicisteis a estos pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces fíjense cómo algo que sale, ¿cierto?, en un contexto de juicio al final de los tiempos, considera el hecho de ayudar, de dar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, y que de alguna manera lo que estamos dando, entregando, en el fondo lo estamos dando al Señor. Él lo considera como que lo estamos haciendo para Él. ¿Mm? Entonces, aquí vemos en el fondo que se cumple el propósito, más allá de que si este diezmo que hoy día es muy popular quizás en la iglesia, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Mm? Entonces ahí es donde nos queda para nosotros reflexionar y más allá de que alguno diga, no, es que hoy día no se puede diezmar porque el diezmo, no sé, el diezmo era cosecha, yo no tengo tierra, yo no soy agricultor, O no estoy en yo la no tierra de tengo ganado, Israel. no estamos en la tierra de Israel, no diezmemos, pero a lo que voy yo es que consideremos también de parte del Ruach la importancia de cuál es el propósito de lo que apartamos para el Señor. ¿Ah? Me llama la atención esa porción de la terumá, una porción especial que iba destinada al sacerdote, al sumo sacerdote. Y si hoy día nos ponemos a pensar, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua. Es nuestro sumo sacerdote y por lo tanto tiene que haber una porción especial para él. Ahora, ¿cómo yo le diezmo a Yeshua? Y ahí está lo que decíamos delante. Cuando damos al pobre, al huérfano, a la viuda, al forastero, al extranjero, al que está en necesidad, estamos entregando una porción a Yeshua. Amén. Interesante reflexión. Profunda reflexión. Sí. Profunda reflexión.
Más vale dar que recibir. Y más vale que aprendamos Amén. ahora para hacerlo bien. Sí, por supuesto. Y hoy día estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque después quizás también nos va a tocar con alegría poder entregar todo este diezmo, toda esta porción apartada, especial para el Señor. Amén. 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 Bien, hoy día aprendimos, ¿cierto? Lo que es el diezmo aquí en la Torá, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio. Y cosas prácticas también Mm, que creo que podemos tomar para nuestra vida, para nuestra práctica personal y, y también entender de que hay bendición y por supuesto el dar, y en este caso la palabra diezmo está relacionado con una bendición también y provisión de parte del Señor. Amén. 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 Muy bien. Espero que hayan Sido de mí. sido bendecidos también por esta enseñanza y espero que podamos continuar, ¿cierto? Aprendiendo más y más, ¿cierto? De la Torah. Amén. Amén. Oramos. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú nos enseñas tantos principios que son importantes. Padre, que nos muestran la preocupación, el corazón que tú tienes, Padre, en todo lo que nos ordenas hacer. Padre, gracias porque hemos aprendido del diezmo conforme tú nos enseñas en la Torá, cuál es el propósito de este diezmo. Padre, y también reflexionar en cómo hoy podemos practicar estos principios de dar, de ayudar, de preocuparnos de los que están en necesidad, de preocuparnos por tu obra, de preocuparnos, Padre, por siempre tener algo que entregar, siempre pensar en dar más que recibir. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ministra y que sabemos que son principios de bendición para nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos enseñas y que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, en nuestros corazones, revelándonos cada vez más cómo debemos conducirnos, Padre, delante de ti. Muchas gracias te damos, te bendecimos por esta palabra, en el nombre precioso de Yeshua. Amén. 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 Muy bien. Nos despedimos entonces. Que tengan un lindo día y que sigan disfrutando su café con raíces, Con aroma Torah. con aroma Torah. Amén. Nos vemos. Nos vemos. Que esté Que muy esté muy bien. bien. Shalom. Shalom.